Y pido que abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 4 del Evangelio de Juan. Capítulo 4 del Evangelio de Juan, versículo 13 y 14. Vamos a leer dos versículos. Vamos a estar meditando en esta historia. Pueden dejar ahí sus Biblias abiertas. Allí está, se encuentra, ¿no?, la historia de este encuentro que tuvo Jesús con la mujer samaritana. Entonces vamos a meditar en esta historia, linda historia. Juan capítulo 4, versículo 13 y 14. La iglesia está allí. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. El domingo pasado hablamos de Jesús, el médico del alma. Ese fue el tema del mensaje del domingo anterior. Y hoy quiero hablar con ustedes acerca de Jesús en el ejercicio de su ministerio. Quiero meditar con ustedes en esta noche, con la ayuda del Espíritu Santo y la guía de la palabra de Dios, en el mensaje Jesús el Evangelista. Jesús el Evangelista. Porque la historia del encuentro del Señor con esta mujer samaritana, allí en el pozo de Jacob, nos muestra justamente a Jesús en acción en dicha área, ¿no? Presentando Jesús a aquella mujer las buenas nuevas de salvación. Entonces vamos a repasar esta historia y vamos a ver algunas aplicaciones para nuestras vidas. En primer lugar, hermanos, quiero hablar entonces del acercamiento. Quiero hablar del acercamiento y para ello les invito a ustedes a leer el versículo 7 y 8, allí del capítulo 4, donde está esta historia, pero el versículo 7 y 8, que dice así: en eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Llegó aquella mujer al pozo llamado Pozo de Jacob a sacar agua. Jesús se encontraba en aquel lugar y cuando vio a esta mujer, Jesús le habla y le dice: dame un poco de agua. Y aquí quiero hablar del acercamiento. Y con respecto a ello, en primer lugar, quiero decir que Jesús se acerca al pecador. Jesús se acerca al pecador. Uno debe resaltar en esta historia, pienso yo, trato de imaginarme, la Biblia no da esos detalles, pero yo trato de imaginarme, de que aquel día para aquella mujer fue un día más en su vida, un día de cumplir su rutina diaria. Bajó allí por una necesidad natural, que es el tema del agua, bajó al pozo de Jacob, en un día normal para ella, un día que no tenía nada de especial. Tal vez la noche anterior no se fue a dormir pensando de que al otro día iba a tener un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Creo que con todos nosotros o la mayoría de nosotros eso ha sucedido así. Creo que el día en que nos encontramos con Jesús tal vez fue un día normal, fue un día rutinario. Tal vez estábamos hundidos en los mismos problemas de siempre, con el corazón afligido de siempre, con los mismos problemas de siempre, pero un día el Señor Jesucristo se cruzó en nuestros desdichados caminos. Un día Jesús se acercó al más vil de los pecadores. Siempre es Cristo quien se acerca al pecador. Siempre es Jesús quien da el primer paso, gente, y gloria a Dios por esto. Pero usted me podrá decir: hermano Diego, eso no fue cierto conmigo, porque yo un día decidí venir a la iglesia. Fui yo un día quien fui al encuentro de Jesús. Tiene usted razón en parte. Es cierto que usted pudo venir a la iglesia, pero la iglesia ya estaba aquí. Jesús ya estaba aquí. Jesús un día levantó un pastor, un obrero que levantó esa iglesia donde usted fue llamado, donde usted vino y tuvo un encuentro con Cristo. Cristo siempre da el primer paso. Ahora, sin embargo, en aquel lugar, cuando la mujer samaritana llegó y vio a Jesús, ella miró y vio a un simple mortal, según sus ojos naturales. Ella vio a un hombre, a un simple judío, y hablaba en la semana, creo que era con Mauro, me parece que hablábamos de esto, que yo siempre me llamó la atención que cuando Jesús llamaba
a sus discípulos, cuando llamó a sus discípulos, no dio mucha vuelta, mucho rodeo. No dio una elaboración homilética, un sermón así bien elaborado. Él simplemente decía, sígueme, sígueme. Iba, se presentaba delante de la persona, hablaba alguna cosa y automáticamente llamaba, sígueme. Y yo pensaba, hermanos, claro, hoy con el diario del lunes todos nosotros sabemos quién fue Jesús, quién es Jesús. Pero ¿cuántos de nosotros, si nos remontamos a aquel tiempo y vamos a aquel momento de la historia y veíamos al hijo de un carpintero, un simple mortal? El profeta Isaías dijo que no había nada atractivo en su rostro que lo hiciera deseable para los hombres. Y aparecía este Jesús de repente y decía, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías prometido, sígueme. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos respondido afirmativamente a ese llamado? O hubiésemos dicho, ¿quién es este loco? Este carpintero es el Mesías, de verdad. Este carpintero es el Mesías, el que viene a salvar al pueblo de Israel, del que tanto hablaban allá en el Antiguo Testamento los profetas. Pues la mujer vio esto en Jesús, a un simple hombre, a un simple judío más que estaba allí descansando junto al pozo. Pero en aquel momento el Señor de señores, el Rey de reyes, el Dios hecho hombre se acercó a esta mujer pecadora. Él inició la conversación, dame un poco de agua, dame un poco de agua. Ciertamente, mi estimado hermano y hermana, siempre Jesús da el primer paso. Es Él quien se acerca al pecador. El primer mensaje que Jesús predicó al iniciar su ministerio fue el siguiente: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 4, versículo 17. El acercamiento de Jesús está en plena concordancia con el deseo y la voluntad de Dios. Porque la Biblia dice en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4, anuncia cuál es la voluntad de Dios para la humanidad. Y dice así, pues Él quiere, Dios quiere, es el deseo del corazón de Dios. Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Padres, Dios quiere que sus hijos sean salvos. Hijos, Dios quiere que sus padres sean salvos. Dios quiere que los vecinos de esta iglesia sean salvos. Dios quiere que los habitantes de esta ciudad llamada Corrientes sean salvos. Dios quiere que el mundo entero alcance la salvación. La voluntad de Dios es que todos seamos salvos. Pero esta voluntad de Dios no es una voluntad pasiva. Él actuó en concordancia con su deseo y con su anhelo. Y por eso la Biblia dice que envió a su unigénito Hijo a morir en aquella cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna, alcance la salvación. Dios se acerca al pecador. Dios extiende las manos sobre el pecador. Pero no solamente esto. No es que solamente Dios actuó en concordancia a su deseo de salvar a la humanidad. Dios aún continúa actuando con este noble y sublime y glorioso deseo. Porque Él siempre, gente, va a colocar a alguien que te va a hablar de Cristo. Él siempre va a colocar un pariente. Él siempre va a colocar un amigo, una amiga, un vecino. Él siempre va a colocar a un papá, a una mamá que le habla a los hijos. Él siempre va a colocar un hijo creyente que levanta en medio de su casa para hablar a sus padres, a sus hermanos. Él siempre va a colocar, hermanos, a un perfecto desconocido, como sucedió acá, hermanos, que nuestros hermanos iban todas las semanas a predicar a los hospitales y las personas estaban ahí en su rutina diaria, con sus problemas de salud, postrados en una cama, y llegaba un perfecto desconocido para ellos a golpear la puerta
y a decir: Jesús te ama, usted necesita ser salvo, Cristo murió por tus pecados, usted desea aceptar a Jesús como Señor y Salvador de su vida. A nuestros ojos naturales son perfectamente desconocidos. Hombres y mujeres simples mortales, sí lo son. Pero en las manos del Señor, los siervos de Dios son embajadores de Cristo, que llevan este mensaje porque Dios se acerca al pecador. Como bien dijo Pablo a los Corintios, segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20, así que somos embajadores de Cristo. ¿Y qué es un embajador? Alguien que está en el extranjero y que representa a su presidente, representa a su nación. Todo lo que él habla en aquel país extranjero lo hace en representación de su país. Y la Biblia dice que nosotros, el pueblo de Dios, somos ciudadanos del cielo, peregrinos extranjeros en este mundo, que actuamos como embajadores de Cristo, hablando a la humanidad el mensaje de nuestro Rey, el mensaje de nuestro Señor. Y todo esto, ¿por qué? Porque Dios se acerca al pecador. Así que somos embajadores de Cristo. Y escuche bien, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. Dios exhorta a la humanidad. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Y el hecho de que sea Jesús quien se acerque al pecador, gente, no es un detalle menor. Porque ninguna persona irá al infierno y se perderá por culpa de Dios o por falta de oportunidad. Todas las personas que mueren con el pecado en sus corazones fue porque rechazaron la oferta de salvación. Fue porque despreciaron la ayuda de Dios. Porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es que todos sean salvos. La Biblia no dice la voluntad de Dios es que todos perezcan en el infierno, que todos pasen una eternidad en el infierno. Son las personas que rechazan la gracia de Dios, mi estimado hermano y hermana. Son las personas las que rechazan la ayuda de Dios. Ahora bien, con respecto al acercamiento también debo decir que Jesús rompió barreras. Y aún lo continúa haciendo. El versículo 9 dice así, la historia continúa. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió. Jesús se acercó a esta mujer, inició la conversación, dame agua. Y la mujer dice así, pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió. ¿Cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Vamos a hacer un poco de historia. La ciudad de Samaria había llegado a ser la capital del reino del norte, del reino de Israel, cuando el reino de Israel estaba dividido en dos reinos. El reino del norte llamado Israel y el reino del sur llamado Judá. Y en aquellos tiempos Samaria llegó a ser la capital del reino del norte. Luego Babilonia la conquistó, la destruyó y llevó al cautiverio a los sobrevivientes. Pero la historia cuenta de que Samaria era una ciudad muy fértil. La tierra producía mucho. Entonces el rey de Babilonia había mandado a personas a habitar aquel lugar. Y estas personas eran idólatras, paganas, tenían costumbres totalmente contrarias a las costumbres del pueblo de Dios. Y fueron estas personas las que poblaron Samaria. Ya en los tiempos de Nehemías, cuando Nehemías vuelve para reconstruir la ciudad, para levantar los muros y todo eso, dice la Biblia que Nehemías prohibió tajantemente a los judíos, a los israelitas, juntarse con los samaritanos, porque provenían de Babilonia y tenían costumbres totalmente diferentes a las costumbres del pueblo de Dios. Inclusive dice que Nehemías había encontrado algunos judíos que se habían casado con mujeres samaritanas y le había mandado a expulsar. Divórciense, dejen a esas mujeres si quieren realmente servir al Señor, porque este pueblo es un pueblo pagano.
Y así se mantuvo la relación entre estos dos pueblos, entre los judíos y los samaritanos, hasta los tiempos de Jesús. No se podían ni ver, no se podían cruzar, no podían compartir las mismas cosas, el mismo lugar. Un samaritano no podía beber del mismo pozo de agua que bebía un judío y viceversa. No sé si ustedes alguna vez leyeron o vieron alguna película cómo eran los tiempos en Estados Unidos, entre los negros y los blancos. Los negros no podían ir a los mismos lugares que iban los blancos, no podían asistir a las mismas universidades, a los mismos colegios, no podían comer en el mismo restaurante, no podían tomar el mismo colectivo, estaban totalmente separados por estas barreras raciales. Algo similar sucedía con los judíos y los samaritanos. Pero sin embargo, Jesús rompió esta barrera social. Porque Jesús, al acercarse a la mujer samaritana, rompió con esta barrera social. Porque el mensaje del evangelio trasciende toda barrera, trasciende toda cultura, trasciende toda raza, trasciende todo color, trasciende toda condición económica, cultural, social, racial. Es así, hermanos, que Dios puede levantar a un pobre para hablar de Cristo, del evangelio, a un rico. Es así que Dios puede levantar a un negro para hablar de Cristo Jesús a un blanco, o viceversa. Es así que el hombre más indocto, el hombre más simple, que no tiene ningún conocimiento, no tiene ningún diploma, pero conoció el amor de Cristo Jesús, puede ser levantado con poder para predicar a reyes, para predicar a presidentes, para predicar a las personas más cultas y decir: arrepiéntete de tus pecados porque Cristo te ama. El mensaje del evangelio trasciende las culturas, trasciende y rompe las barreras sociales, porque Cristo se acerca al pecador, más allá de su condición social, más allá de su condición racial. Por eso podemos ver aquí en la iglesia al pobre conviviendo con el rico. Podemos ver al hombre y a la mujer más simple conviviendo con un hombre y una mujer que tiene estudios. La iglesia es una iglesia inclusiva. La iglesia recibe al pecador arrepentido independientemente de su condición social, porque Cristo se acerca a los pecadores. Como bien dijo Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Pero no solamente esto. El acercamiento de Cristo también rompe con las barreras espirituales. Hermano, piensa una cosa. Si había alguien totalmente diferente a nosotros, ese era Jesús, espiritualmente hablando. Él era de naturaleza santa, mas nosotros de naturaleza pecadora. Él era perfecto, nosotros llenos de errores, de fallas, de transgresiones. Él era puro, sin mancha, nosotros totalmente mugrientos y sucios a nivel espiritual. Él era la luz que vino a este mundo y nosotros estábamos inmersos en tinieblas. Ciertamente entre Jesús y nosotros no había ningún punto en común. Nosotros por ahí nos juntamos con gente que tenemos cosas en común. Con personas que no tenemos afinidad, que no tenemos nada en común, no nos juntamos, no nos acercamos, no invitamos a nuestra casa. Pero Cristo, siendo de una naturaleza totalmente diferente a la nuestra, se acercó al pecador. Porque Cristo vino a romper con esta barrera espiritual. Como la canción ahí que cantábamos recién. Él dejó el cielo glorioso para venir a este mundo pecaminoso. Porque Cristo se acerca al pecador. Pero hermanos, también debo decir con respecto a este acercamiento que nosotros también debemos romper con ciertas barreras. El versículo 10 dice así: Jesús le dijo a la mujer: si supieras lo que Dios puede dar, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua,
Contestó Jesús: tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Jesús da el primer paso y para eso rompió con barreras. Pero para corresponder a este llamado de Jesús, también nosotros debemos romper con ciertas barreras. Y la primera barrera que debemos romper es la barrera de la ignorancia. Porque Jesús le dijo a la mujer samaritana: si supieras, es decir, tú no sabes, no conoces, ignorante en las cosas de Dios, sabio para las cosas de este mundo, sabio para la medicina, para la contabilidad, para las leyes, para las ciencias del hombre, pero ignorante para la ciencia de Dios. Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua. Lamentablemente muchas personas, la gran mayoría de la gente, se acerca a Dios en busca de un milagro. Se acerca a Dios para que se haga una oración mágica y que Dios cambie mágicamente su atribulada vida. Se acerca buscando algo personal de parte de Dios. Se acerca buscando un bienestar financiero. La mayoría de las personas se acercan a Dios con un interés personal. Y lamentablemente, muchos predicadores se prestan para eso. Y le dicen a las personas lo que quieren escuchar. Y prometen a las personas lo que ellos quieren conseguir de parte de Dios. Pero son muy pocos los que se acercan con un corazón deseoso de conocer a Dios. Allí radica el gran problema de por qué no hay conversiones genuinas en nuestra actualidad. Son muy pocos los que se acercan con un corazón diciendo: Señor, te quiero conocer. Hace tantos años que vivo esta vida y no te conozco. Escuché que hay un Dios, pero no conozco a este Dios. Son muy pocos los que te dicen: abrime la Biblia y explícame quién es Dios. Lo quiero conocer. Quiero saber quién es este Dios creador glorioso. Son muy pocos los que permanecen en la iglesia cuando se empieza a abrir este libro y se empieza a predicar y a enseñar acerca de Dios. Muchos se acercan buscando solucionar un problema específico. Pero cuando abrimos este libro y empezamos a mostrar a las personas quién es Dios, cómo es Dios, si supieras, si conocieras quién está frente a ti, se levantan de esta silla, salen por la puerta y no vuelven más. Cuanto más conocemos la palabra de Dios, más contemplamos al Señor. Cuanto más estudiamos su palabra, más contemplamos su justicia, su verdad, su santidad, su belleza. Cuanto más conocemos a Dios, más nos damos cuenta de cuán miserables es nuestra vida sin el Señor. Cuanto más conocemos al Señor, nace en nuestro corazón el deseo de depender todas nuestras vidas de Dios. De decir: Señor, no me imagino mi vida sin ti, porque te conozco, porque sé quién eres, porque sé lo que me puedes dar, la vida eterna, la salvación. Y no imagino un segundo de mi vida sin ti. Cuanto más conocemos a Dios por su palabra, ciertamente esta iglesia podrá exclamar: que me falte todo, Dios, pero que no me falte tu presencia. Romper con la barrera de la ignorancia también es romper con la barrera del orgullo. Porque todos queremos ser maestros, pero nadie quiere ser alumno, porque eso implica bajarse. Todos queremos corregir, somos prontos para corregir. Pero no queremos ser corregidos, porque eso implica bajarse. Todos queremos dar lecciones de vida, pero no queremos reconocer que necesitamos ser transformados y que tenemos errores y fallas, porque eso implica humillación. Pero también debemos romper con la barrera de la indiferencia.
Porque Jesús continuó diciendo a la mujer, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Cuando somos capaces de romper con esta barrera de la ignorancia y conocemos al Señor, su gloria, su santidad, su belleza, su poder, cuando el corazón se rompe, se quiebra el orgullo, la soberbia, la piedra que hay ahí, y nos rendimos delante del Señor, entonces, solo entonces, dejaremos de ser indiferentes a Dios. Y donde hay corazones que buscan a Dios, hermanos, Dios se deja encontrar. La Biblia dice en Isaías capítulo 55, versículos 6 al 7, busquen al Señor. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano, mientras Dios se acerca al pecador. Dios está cerca hoy. Hoy es tiempo de gracia. Hoy es tiempo de salvación. Hoy la diestra del Dios Todopoderoso está extendida para salvar, para perdonar. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras está cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá misericordia. Pero quiero hablar ahora entonces el segundo punto del mensaje y hablar de la oferta. Hablé del acercamiento. Estoy hablando de Jesús el evangelista. Como evangelista Él se acerca al pecador, pero lo hace con un propósito y allí está la oferta. El versículo 11 al 14 dice así: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. El centro del mensaje. Respondió Jesús: pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Ya hemos visto en este punto anterior hablando del acercamiento, pero Jesús se acerca con un propósito al pecador: ofrecer la salvación. Jesús mismo afirmó, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, mira que estoy a la puerta y llamo. Mira que estoy a la puerta y llamo, golpea, oferta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. He aquí una gran limitación, gente. Dios quiere que todos sean salvos, pero la salvación no puede ser forzada. La salvación no puede ser obligada. La salvación no puede ser impuesta. O si no, estos bancos estarían llenos, gente. Si nosotros pudiéramos obligar a la gente, hermano. Si pudiéramos forzar a la gente a estar acá, estos bancos estarían repletos. He aquí una limitación, padres. No pueden obligar a sus hijos a seguir a Cristo. Y no me malinterpreten. Una cosa es enseñar de chico, y todo lo que hablamos el sábado pasado yo hablé aquí en un mensaje. Y otra cosa cuando los hijos ya crecieron, ya son grandes, fueron educados por ahí fuera del camino del Señor y agarran los caminos malos de la vida. Un padre puede hablar, un padre puede orar por sus hijos, pero él tiene que tomar la decisión de venir a Cristo. Hay una limitación. Nosotros como siervos del Señor, como iglesia de Dios, podemos ir a los hospitales, podemos gritar a los cuatro vientos: venga Cristo Jesús, pecador, arrepiéntase. Ya hicimos acá, hermanos, salimos por todo el barrio a golpear puerta por puerta, a entregar un folleto y decir: Cristo te ama. Pero las personas son indiferentes a Jesús y no podemos obligar, tristemente. Hemos ido hasta el pollo, gente, a predicar el evangelio. Hemos ido a evangelizar, hemos invitado a las personas, pero no podemos obligar. Cristo no obliga, Cristo ofrece. Porque con Dios no puede haber una relación forzada, tiene que haber una relación de amor, una relación de correspondencia. Y con respecto a esto quiero hablar del pozo de Jacob.
Porque la Biblia dice así: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Note usted que aquella mujer samaritana estaba enfocada en lo natural, en lo terrenal, en el pozo de Jacob. Por ende, solo podía mirar a sus necesidades naturales y terrenales. Toda persona tiene su religión. Toda persona tiene su creencia, su estilo de vida, su filosofía de vida, sus pensamientos. Toda persona tiene enfocada su vida en sus necesidades naturales, acá, la tierra. Y una religión, una filosofía, un pensamiento, un sistema de creencia humano, solo logra satisfacer estas necesidades naturales y lo hace temporalmente. Es por eso que hay personas que piensan que por hacer meras prácticas religiosas, con eso tratan de calmar su conciencia. Piensan que por bautizarse ya son hijos de Dios. Piensan que por confesarse de vez en cuando, hacen una lista, ¿sí no? Y van y se presentan ahí delante del religioso. Sí, yo hice esto, le miré así a aquel, dije unas malas palabras, le asalté a uno el otro día. Vaya ahí con 4 Ave María y 5 Padre Nuestro y no peque más, mijo. Y ahí borrón y cuenta nueva. Yo siempre digo, hermano, era como el fiado del kiosco, ¿vio? Cuando vamos y pagamos y borrón y cuenta nueva, a volver a sacar. Pozos de Jacob. Pozos de Jacob. Mentes así están llenas de religiosidad barata, religiosidad inútil. Mentes así están llenos de éxitos acá a nivel mundial, del mundo. Populares, cuentas abultadas en el bolsillo, llenos de conocimiento, de filosofía humana, pero el corazón está vacío de Dios. Y cuando estas personas pierden esas cosas, se dan cuenta que siempre tuvieron un corazón vacío. Que siempre tuvieron un corazón con un hueco profundo. Porque siempre bebieron de los pozos de Jacob. Hay personas que viven su vida, ¿no?, siguiendo frases de autoayuda. Yo encontré una hoy acá que dice así: tú puedes. Tú puedes. El ego. No necesitas de nadie. Tú puedes. Mantente alejado de la gente que intenta menospreciar tus ambiciones. La gente pequeña siempre hace eso, pero la gente realmente grande te hace sentir que tú también puedes ser grande. ¡Oh, qué cosa gloriosa! Y con esta frase, hermano, la gente piensa que su vida cambia por completo. Son simples palabras bonitas que solo alivian la sed natural, mas no llegan a saciar la sed del corazón, la sed del alma. Pero la oferta que Jesús hace es la oferta del Evangelio. Porque Jesús dice a la mujer samaritana: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Si usted sigue confiando en las religiones, volverá a tener sed. Siga confiando en estas palabras bonitas, volverá a tener sed. Siga poniendo sus esperanzas en las cosas de este mundo, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, la oferta, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna, saciedad, plenitud, llenura del alma. El verdadero evangelio nos pone de manifiesto las necesidades espirituales. Nos hace levantar las miradas para las cosas celestiales. Gente, necesitamos comunión con Dios.
Lo que nuestra alma necesita es oración. Lo que nuestra alma necesita es palabra bíblica, palabra del cielo, maná del cielo. Lo que el corazón de la humanidad necesita es perdón, misericordia, gracia, salvación. Y solo el Evangelio de Cristo Jesús ofrece eso. Solo el Evangelio de Cristo Jesús puede saciar el alma de tales necesidades espirituales. Y cuando estas necesidades son satisfechas, el alma está plena. El corazón está lleno hasta rebosar. Quiero ir para el final, hermanos. Así es, mi querido hermano y hermana, la oferta de Jesús es única e inigualable. Entonces pregunto, ¿usted aceptará esta oferta? Quiero hablar de la confrontación, porque Jesús hablé del acercamiento, de la oferta, y ahora quiero hablar de la confrontación y voy para el final. El relato del encuentro de Jesús con la mujer samaritana continúa de la siguiente manera. Cuando Jesús hace la oferta, agua que sacia la sed para siempre, entonces la mujer samaritana dice, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla al pozo de Jacob. La mujer aún continuaba pensando en su necesidad física, en su necesidad natural. Necesitaba un paso más. Necesitaba ser confrontada con la raíz de su verdadero problema. Ella aún necesitaba ser confrontada con su pecado. La historia continúa diciendo Jesús, ¿quieres el agua que yo tengo para darte de beber y que va a saciar tu sed? ¿Usted quiere eso? Quiero, Señor. Entonces Jesús le dice, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá y te voy a dar esa agua. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres un profeta, dijo la mujer. El verdadero evangelio, gente, nos confronta con nuestros pecados. El verdadero evangelio no exalta el ego del hombre, del ser humano. El verdadero evangelio saca a la luz nuestras miserias. El verdadero evangelio incomoda. El verdadero evangelio hasta a veces ofende. No son pocos los que son confrontados con sus pecados y huyen. Pasó esto con el mismo Jesús. La Biblia dice que un día Jesús predicó un sermón bastante duro. Y dice que la multitud se fue. Había una multitud que seguía a Jesús. Y todos se fueron. Y ahí creo que fue Pedro el que se le acercó y le dijo, maestro, si usted sigue predicando así, se te van a ir toda la gente. Usted también se quiere ir. Ahí tiene la puerta, váyase. ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes pan de vida eterna? El verdadero evangelio incomoda. El verdadero evangelio confronta con la raíz del problema. Porque muchos venimos aquí porque tenemos problemas familiares, matrimoniales, con los hijos, problema acá, problema allá, una vida desordenada. Pero ese es el fruto de una raíz. Esos son los síntomas de una enfermedad. Esas son las consecuencias de un estilo de vida. El verdadero problema, la raíz del problema es el pecado. Y el evangelio de Cristo denuncia el pecado, nos confronta con el pecado. Cristo confrontó a esta mujer con su pecado. ¿Quieres que yo te dé de beber de esta agua? Primero entonces te voy a denunciar tu pecado. Cuando somos confrontados con nuestros pecados, sentimos una opresión en el pecho. El corazón es quebrantado. Sentimos culpa, vergüenza. Sentimos tristeza, angustia. Y esa tristeza, esa culpa nos lleva al arrepentimiento. Es por eso que Pablo dijo a los corintios, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento.
Y el arrepentimiento lleva a la salvación. Pero ¿de qué vamos a arrepentirnos si no somos confrontados con el pecado? La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Fíjense lo que ha producido en ustedes, dice Pablo, esta tristeza que proviene de Dios. ¿Qué produjo? ¡Qué empeño! ¡Qué afán por disculparse! ¡Qué indignación! ¡Qué temor! ¡Qué anhelo! ¡Qué preocupación! ¡Qué disposición para ver que se haga justicia! Para ser justificados. Y allí concluyo con la declaración de Jesús. La historia de este encuentro concluye de la siguiente manera. Juan capítulo 4, versículo 25 al 26 dice así: sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer, al ser confrontada con su pecado. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Es verdad que el Evangelio nos confronta con nuestros pecados, con nuestras miserias y con nuestras tinieblas. Es verdad que todo esto nos duele, nos oprime el pecho, nos quebranta el corazón, nos entristece el alma y nos llena de culpa, de arrepentimiento. Nace entonces el deseo de ser perdonados y de hacer las cosas de manera diferente. Uno dice, si yo pudiera volver atrás, haría todo diferente, haría todo distinto. Eso es un verdadero arrepentimiento. Porque hay personas que se arrepienten de las consecuencias que están acarreando, pero no se arrepienten de las acciones que le llevaron a dicha consecuencia. Cuando están en las cárceles, se arrepienten porque están en las cárceles. Cuando pierden la familia, se arrepienten porque perdieron la familia. Pero si no los hubiesen agarrado, iban a seguir haciendo lo mismo. Eso no es arrepentimiento. El que se arrepiente, si tuviera la oportunidad de hacerlo, diría, lo haría todo diferente. Entonces comenzamos a preguntar, ¿hay alguna esperanza para mí? ¿Puedo aún hallar perdón y misericordia? ¿Quién podrá salvar a este vil y miserable pecador? Es en aquel preciso instante que nuestro atribulado corazón puede oír aquella voz. Yo la oí hace 10 años. No sé cuándo la oyó usted, o si la está oyendo en este momento. Como el susurro del viento diciendo, ese Salvador soy yo, el que habla contigo. En esta noche Jesús está hablando con nosotros. Yo, Jesús, soy el Salvador que necesitas. Allí nace la fe. Allí experimentamos la misericordia y el perdón de Dios. Y lo más glorioso de todo, nuestra alma sabe que fue salvada. La salvación se siente. La salvación se siente. Ya no lloramos de tristeza, mas lloramos de gozo. Ahora el corazón ya no está vacío, rebosa de la presencia del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu ya no está sediento, sino que de su interior brota un manantial de vida eterna. Este es el trabajo de Jesús como evangelista. Como dice su palabra, Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. El Espíritu y la novia dicen, ven. El Espíritu y la novia dicen, ven. Y el que escuche diga, ven. El que tenga sed, venga, venga. Venga y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. Gloria sea dada a Dios por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Que Dios bendiga a todos ustedes muy grandemente en esta noche. Vamos a continuar con vamos a orar. Vamos a estar de pie. Luego ya pasamos entonces para la Santa Cena, ¿no? Para la ceremonia que hay de la cena. Tenemos pedido de oración por restauración de la familia Rodolfo Cecini. ¿Sí? Vamos a estar orando por este pedido y por todos ustedes, agradeciendo al Señor que un día esta gracia se manifestó a nuestras vidas. Tenemos también aquí pedido de oración por la vida espiritual de Alcides da Silva y por la de su familia. Bien, por todos ellos oramos en este momento. Señor Dios Jesús, Espíritu Santo del cielo, te damos gracias, Señor Dios, una vez más
por permitirnos estar aquí, delante de tu presencia, delante de ti. Hoy es un culto especial, culto de cena, donde conmemoramos que un día, Señor, ejerciste en nosotros el ministerio de evangelista. Que un día, Señor Dios, te acercaste a nosotros, nos ofreciste la salvación, Señor Dios. Sí, Señor Dios, un día nos confrontaste con nuestros pecados, con nuestras miserias, con nuestros errores. Pero también allí en aquel preciso instante te presentaste como nuestro Salvador y nuestro Señor. Hoy, Dios, estamos aquí para adorarte y glorificarte, porque nuestra alma sabe que es salva. Nuestra alma tiene la certeza, el corazón del creyente sabe que tiene vida eterna. Porque en esta noche de nuestro interior brota un manantial de vida eterna, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios del cielo, por esto. Te pedimos muy especialmente, Señor, por la restauración de la familia Rodolfo Cecchini, por la vida espiritual de Alcides da Silva y por la de su familia. Venga a bendecir esta familia, Señor Dios. Venga, Señor Dios, a acercarte a ellos como un día lo hiciste con nosotros. Venga, Dios, a quebrantar estos corazones, Señor Jesús, para que un día puedan volver a tu presencia, para que puedan estar aquí, Señor. Para que, Señor Dios, puedan alcanzar esta restauración. Sí, todos aquellos que están lejos de ti necesitan ser restaurados, Señor. Necesitan venir a tu presencia, Señor Dios. Padre, bendiga estas familias. Tal vez algunos de ellos, Señor, son creyentes. Tal vez están pidiendo por su familia que no lo son, Señor, no sé cuál es la situación de ellos, pero tú lo sabes, Dios. En esta noche, Señor Dios, venga a bendecir sus corazones. Venga a bendecir, Señor, a cada hermano que ha llegado aquí en esta noche, en este lugar, y a aquellos que nos están acompañando hasta este momento desde sus hogares, Señor Dios. Te damos gracias por tu amor, gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia, gracias por la salvación que nos has regalado en aquella cruz. Ayúdanos a honrarte con nuestra vida, Señor Dios, y con nuestra fidelidad. En tu nombre, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén.